Saludos, curiosos exploradores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué caen esas gotas de agua del cielo? ¿Qué misterio se esconde detrás de la lluvia? En este episodio nos adentraremos en las alturas para descubrir cómo se forma este fascinante fenómeno que transforma el cielo y la tierra. Para entender la lluvia, primero tenemos que entender las nubes. ¿Recuerdas que ya vimos un video al respecto? Las nubes son como esponjas gigantes que flotan en el cielo, cargadas de pequeñas gotas de agua, pero ¿cómo llegan esas gotas de agua allí? Anteriormente vimos cómo la vaporización y la condensación juegan un papel muy importante para este proceso. El sol calienta la superficie de la Tierra, haciendo que el agua se evapore y suba al cielo en forma de vapor. Cuando este vapor se encuentra con capas frías de la atmósfera, se condensa en pequeñas gotas que forman las nubes. Para hacerlo más ilustrativo, es como cuando respiras sobre un cristal y se empaña. Pues bueno, las nubes son una reacción similar pero a mayor escala. Aunque cabe destacar nuevamente que no todas las nubes son iguales. Hay diferentes tipos de nubes, según su forma, tamaño y altura. Algunas son blancas y esponjosas, otras son grises y planas, y otras son altas y delgadas. Cada tipo de nube tiene un nombre, como cúmulo, estrato o cirro. Ahora bien, ¿qué hace que las nubes se conviertan en lluvia? Allí es donde entra el concepto del punto de rocío. Este es el momento mágico en el cual el aire se satura con vapor de agua y si las condiciones son las adecuadas, comenzará la lluvia. Cuando esto sucede, las gotas de agua en las nubes crecen y se juntan, formando gotas más grandes y pesadas. Una forma sencilla de imaginarlo sería como cuando exprimes una esponja y sale el agua. Aunque no hay una fuerza física que apriete las nubes, las reacciones químicas y físicas que ocurren en ellas son lo suficientemente precisas para que podamos disfrutar de este maravilloso fenómeno natural en la superficie. La lluvia comienza cuando las gotas de agua en las nubes crecen lo suficiente como para vencer la resistencia del aire. Entonces, estas gotas caen, dando inicio a la danza acuática que conocemos como lluvia. La velocidad y el tamaño de las gotas dependen de la altura y del tipo de nube. Pero la lluvia no siempre es igual. Hay diferentes tipos de lluvia, según su intensidad, duración y frecuencia, desde lloviznas suaves hasta tormentas torrenciales. La lluvia viene en diversas formas, cada una con su propio encanto meteorológico, pero también con sus efectos negativos, como inundaciones, deslizamientos o erosión. En conclusión, la lluvia es una sinfonía natural creada por la danza de las nubes, la vaporización, la condensación y el descenso de las gotas, un espectáculo celestial que transforma la naturaleza y nutre la vida en nuestro planeta. La lluvia es una bendición y una maldición, una fuente de alegría y de tristeza, una maravilla de la naturaleza que nunca deja de sorprendernos. ¿Disfrutaste de esta exploración sobre la lluvia? Haz clic en like, suscríbete y comparte con otros amantes de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video.